¿Cómo se va a llamar estos pequeños conversatorios que vamos a hacer? Pues no sé, no sé, sería como un conversatorio referente al arte público o un conversatorio referente, no sé, no, o podrías colgarte un poquito de lo de los 100 años que mencionan del muralismo, no lo sé. ¿Tú habías pensado en algo o definitivamente no, no? No, la verdad es que hasta ahorita estoy pensando en eso. Siento que a lo mejor sí tendríamos que ponerle un nombre, así como, o si no, nada más dejarlo como conversatorios de comunidad mural, ¿no? Ándale, Ok, entonces vamos a empezar. ¿Qué onda, bandita? Pues estamos en el capítulo número 1 de conversatorios de comunidad mural. Pues me acompaña en este momento mi buen amigo Javier Membrillo, con el que ¿qué vamos a tal? estar charlando sobre algunos temas referentes al arte público. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? Pues bien, con mucho proyecto, ahí tengo un proyecto nuevo que ya estamos por impulsar. Es ya un poco también como de mis propósitos en la vida, ya se está cumpliendo, que es el manejar un espacio alternativo de cultura, ¿no? Entonces, ahorita recientemente se dio la posibilidad de que se liberara ese espacio y ahorita estamos en la planeación de darle toda la estructura a este espacio, ¿no? Entonces, Órale. pues Oye, ya con eso tengo para destinarle ahí tiempo toda mi vida. Dentro de mi comunidad, pues hay propuestas, ¿no? Propuestas culturales con respecto a dónde se puede impartir las artes, ¿no? Entonces, existen casas de cultura, centros culturales, pero más que nada todos traen, pues digamos, este mismo formato escolarizado y no hay como una alternativa, ¿no? O sea, no hay esta cultura que de alguna manera pues podemos encontrar, por ejemplo, en la calle o en otros medios, ¿no? Entonces, no por eso consideramos nosotros en nuestro trabajo que pues tiene que ser, que si por ejemplo la educación que estamos dando viene de la calle, pues como que se refleje esa calle dentro del mismo trabajo, ¿no? O sea, me refiero a como que tomarlo como una informalidad, sino por el claro. contrario, existe pues un esfuerzo más grande cuando uno, por ejemplo, hace una presentación de teatro en la calle, ¿no? Requiere incluso de más preparación y otras cosas, ¿no? Entonces, ahorita estamos empezando en un proyecto nuevo que posiblemente se llame El Casco. Órales. Todavía no estamos bien definido, pero es un lugar, un espacio que va a servir para impartir clases de arte, pero desde la academia, ¿no? O sea, esa educación académica se va a impartir allí dentro. O sea, va a ser una educación de altura, pero va a ser una nueva propuesta educativa, ¿no? O sea, mis referentes que yo tengo para eso sería como una especie de faro, una especie de faro o una especie también, por ejemplo, de tallera, ¿no? En este caso, el formato de David Alfaro Siqueiros, también un espacio, eh, pues que remite a lo mejor a los talleres al aire libre de dibujo que fundan Diego Rivera, ¿no? Que después dio al nacimiento de la Esmeralda. Justo De era ahí lo surge. que, Ujú. justo era lo que te iba a preguntar. Este, este espacio lo estás promoviendo de manera personal, así como diciendo, oye, este espacio va a ser como algunos de las personas que trabajan más como arte de caballete lo llaman como atelier, que es como sus pequeños talleres donde imparten igual clases y bueno, le dan seguimiento como a este arte. Bueno, es más o menos la intención, ¿no? Como que impartir, imagino enfocado al tema del muralismo o a caballete o al arte en general. ¿Cómo lo vas a trabajar? Eh, es un poco al arte general, o sea, por lo pronto, pues vamos a tener disciplinas como danza,
pintura, dibujo y algún cartonería, y por el momento pues es con lo que vamos a empezar. Obviamente todos desde su trinchera, desde su especialidad. Eh, Incluso la misma organización, ¿no? O sea, no quisiera yo como verme en algún punto como el director del espacio, porque no es así, sino generar la organización a través de la asamblea, ¿no? Entonces, toda esta estructura que queremos fundar desde el principio, o sea, darle desde el principio, pues es realmente importante, ¿no? Porque es lo que le da la diferencia a la educación que se va a impartir allá adentro. Vaya, oye, no, pues está muy genial. Imagino entonces que estás trabajando con personas de diferentes disciplinas, ¿no? Por lo que alcanzo a entender. Sí, y es bastante difícil, ¿no? En algunas cosas, porque de repente no logras entender algunas situaciones con respecto a cosas que pues, nunca te has inmiscuido. Por ejemplo, en mi caso, como las cuestiones de danza, más sin en cambio, pues sí hay bastante cooperación de parte de compañeros, y pues se convierte también en un taller interno, ¿no? Porque pues de alguna manera todos nos vamos permeando de la actividad que da el otro compañero y de sus necesidades también, ¿no? Órales, qué chingón. Fíjate que varios de las personas que por lo menos en este transcurso he llegado a conocer, muralistas, están precisamente enfocándose en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, Hermes igual está empezando ya, creo, a dar clases. Bueno, el maestro Luis Ramos pues ya lleva años con el tema de su taller. Él da clases precisamente todo enfocado a la pintura. Está con bases muy académicas en el trabajo que está realizando. Inclusive he visto algunas publicaciones donde hace sesiones de dibujo con modelo al natural. No sé, así cuestiones. Pablo, por ejemplo, está empezando con el espacio, ¿no? En Coyoacán, que es Sí. no sé cómo, pero igual es el que se me hace más similar a la propuesta que tú vas a trabajar, porque creo que también están incorporando diferentes disciplinas ahí en el espacio que está trabajando Pablo. Pues qué chingón, te deseo la mejor de las suertes y que pues vaya creciendo ese proyecto. Imagino que también el lugar donde vives pues es un lugar con mucha población, ¿no? También eso ayuda a que estos espacios crezcan. Sí, bueno, aquí en San Vicente de Chicoloapan es un pueblo, más sin en cambio ese pueblo hace algunos años, más de 12 años, llegó una constructora y empezó a través, bueno, del permiso también de la administración a construir en lo que eran la zona ejidal, que era la parte de arriba, y empezó a Ajá. hacer este fenómeno, ¿no? Que le llamábamos fenómeno, pero pues, se le puede decir de muchas cosas, que pues llegan las constructoras y arriba de los pueblos, de las comunidades, pues empiezan a hacer un montón de, de casas que posteriormente pues, son de estas casas de interés social, Infonavit, y entonces rompe también con un poco de la rutina y del formato cultural y económico de los mismos pueblos, ¿no? Entonces, formaron un montón de unidades habitacionales y viene gente de muchos lados, ¿no? Esto pues también es de manera cultural, es pues un punto a favor, porque pues vienen gente de Oaxaca, de Veracruz, de todas partes, ¿no? Del Distrito Federal, del mismo Estado de México, pero de otras zonas. Y bueno, todo eso de alguna manera está contenido, y no hay como medios o lugares de expresión para eso, ¿no? O sea, sí existen las casas de cultura y esto, pero yo he dado talleres en esos lugares y a veces, no digo que en todas las ocasiones, resulta que el taller que da el tallerista que da el taller de dibujo es el mismo que da danza y taekwondo, ¿no? Entonces, a veces ese tipo de cosas hace como que la educación merme y que pues se den situaciones como de que a los niños en las clases de pintura los pongan a rellenar fieltros
o que les pidan un cuaderno para iluminar mientras, o sea, se vuelve más que un taller de dibujo formal, se vuelve como una propuesta muy simplona Sí, como al solamente para salir a entretenerse, ¿no? Y distraerse y mantenerse sí, ocupado en algo. como una actividad dominguera donde puedes dejar a tus hijos y te puedes ir a dar el rol con tu esposa a la plaza, ¿no? O sea, a final de cuentas, a final de cuentas, esa no es la intención, ¿no? Esa no es la intención, sino que a final de cuentas lo que queremos es dar una alternativa de estudio, ¿no? Entonces, pues Es va una, por ahí más o menos la idea. entonces, digamos que ya es como una propuesta de academia formal. O sea, es decir, a ver, mi objetivo es prácticamente que entres sin saber nada y salgas, no sé, pintando al menos, pues no sé, bodegones o paisajes o algo más así, o ya algo más académico donde metas anatomía humana y todo ese tipo de cuestiones. Es como la intención. Sí, bueno, por ejemplo, yo aquí en San Vicente hice un concurso de dibujo de infantil, o lo Ajá. organicé, y entonces me llegaron alrededor de 30 participaciones. En esas 30 participaciones, pues yo me di cuenta, por ejemplo, del nivel, digamos, de dibujo de los niños, que tampoco, que es bastante alto, y por lo mismo veo que hay cosas que a lo mejor si yo a esa misma edad hubiera tenido alguien que me dijera, mira, antes de poner este color, pon este, y con eso daba un plus a mi trabajo, pues lo hubiera agradecido mucho, ¿no? Claro, Entonces, más que empezar a formar, sí, profesionistas a lo mejor o expertos en las técnicas, es como partir de lo que ya tenemos, del progreso que tienen ya los niños y empezar a trabajar de manera individual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, justamente en los talleres académicos se da eso, ¿no? O sea, ajá, empiezas de un cero y entonces de ahí es hacia arriba. Más sin en cambio no hay como este trabajo pedagógico de decir, bueno, a ver, ¿tú qué sabes hacer? O hacia dónde va dirigido tu trabajo, y no hay, como digo, este estudio pedagógico por niño, ¿no? O sea, no dar una clase generalizada, sino una clase especializada. Es un tanto difícil cuando hablas de 10 15 niños que tienes en un taller, más sin en cambio los avances, porque yo así trabajo, o sea, me voy como por la parte un poco más difícil, los avances son más grandes cuando la educación es de esa manera. claro. Vaya. Oye, pues me agrada mucho esa idea. Fíjate que creo que tienes un espacio con gran potencial, porque finalmente, pues al incluir diferentes disciplinas, pues los niños que a lo mejor no les llame la atención algo, se van a inclinar hacia otra parte, pero de alguna manera también vas a tener como que esa oportunidad de que aquellos que realmente estén interesados en querer aprender sobre pintura, pues vayan, pues los encamines de la mejor manera. Y creo que como lo dijiste, es algo que nos hace falta, nos hizo falta a nosotros más de pequeños, ¿no? Oye, Así qué es, chingón. Muy bien, muy así es. bien. Oye, y bueno, y ahorita, ahora sí que eso es sobre el proyecto que estás trabajando, pero bueno, ahorita de todas las cosas que hemos estado platicando, otro de los detalles fue sobre intentar como que retomar estos temas del muralismo. Siempre creo que habíamos quedado en la cuestión de que se habla siempre de los tres grandes, pero pues yo siempre he tenido así como la curiosidad, bueno, después de los tres grandes, ¿qué sucedió? Este, y bueno, y la intención de hacer estos videos es para que la gente que a lo mejor le llame un poquito la atención el arte, pues a través de estos videos pues pueda conocer un poquito, ¿no? Y el día de hoy que estamos armando este primer conversatorio, pues vamos a tocar un tema que habla, bueno, de Siqueiros, pero sobre un escrito que me has pasado y que me causa mucha curiosidad, más que nada porque se llama Arte Público, así Ujú. como una de las primeras publicaciones que hizo Siqueiros en el año del 52, me parece, Sí, que es cuando se realiza la primera publicación.
Entonces, pues no sé, ¿te parece si entramos de lleno a ese tema y, Sí, 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 y hablamos sobre sí. eso? Bueno, también estaría muy bien a manera introductoria, pues hablar un poquito del objetivo de estos conversatorios. Eh, bueno, nosotros a través de esta experiencia que tuvimos en Ángel R. Cavada, nos dimos cuenta que de alguna manera había la necesidad de generar o de poner en la mesa eh, pues todas estas propuestas, ¿no? Volver a poner en la mesa la propuesta de todos los muralistas que podamos conocer, incluso hasta los mismos compañeros que son contemporáneos, y empezar a hacer una revisión a manera de un estudio, ¿no? No crítica, no interponer para ver cuál es la propuesta más chingona que bueno, como dices, ¿no? Siempre vemos o empezamos hablando de todos decimos, es que hablamos de los tres grandes, pero a final de cuentas todos terminan hablando de Siqueiros, ¿no? Por ejemplo. Sí, porque no es como decir, como hacer una interposición de propuestas, ¿no? O sea, Sí, 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 empezamos sí. hablando de los tres grandes y terminamos hablando del que nos parece más verga, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues no es tanto así, ¿no? Sino que más bien hacer una revisión que mucha falta nos hace a todos para que de alguna manera pues entendamos, incluso a veces lo que nosotros hacemos de manera espontánea, darnos cuenta que eso tiene un sentido, ¿no? Entonces, es como parte también del, este, del objetivo de este conversatorio, a manera de que tampoco sea como de que viene el catedrático y te da la información y tú nada más te quedas sentado y escuchas, ¿no? Sino que también esa manera como de irlo haciendo más dinámico, de irlo comentando y pues que sea dentro de una plática coloquial, ¿no? Yo creo que eso es lo más interesante porque finalmente cuando lo haces como muy académico el asunto, al final como que hasta te da sueño y así de, oh, qué flojera y ya no le prestas Ujú. atención y pues a lo mejor te perdiste de la información más importante. Entonces, pues a mí me da un chingo de gusto que podamos ahorita platicar sobre estos temas y que podamos compartirlo con los compañeros porque pues yo creo que por ahí va la intención, tú lo dijiste, ¿no? Esta propuesta surge de Veracruz y vamos a encaminarlo y vamos a ver hasta dónde podemos sostenerlo, ¿no? Ujú. Retomando parte de lo que se comentaba en el escrito que me pasaste, que precisamente sus publicaciones de Siqueiros, las primeras, se Ujú. sostuvieron precisamente con el financiamiento de ellos mismos como artistas y de algunos compañeros, ¿no? Entonces, Así es. pues prácticamente vamos por el mismo camino, entonces no estamos tan Sí. perdidos. Muy bien, entonces, pues a darle con todo. No sé, a mí sí me llamó mucho la atención esta nueva publicación, pues llamada Arte Público, la publican en abril de 2021. Entonces, esto es una publicación que se llama Arte Público. Sale apenas en el mes de abril del 2021. Y bueno, es una publicación que emite la Sala de Arte Público Siqueiros, que bueno, también estaría bien como hablar posteriormente de este espacio. Pero bueno, recordemos que la Sala de Arte Público Siqueiros es uno de los dos últimos proyectos que deja David Alfaro Siqueiros, al igual que La Tallera, donde se encuentran sus estudios de composición y poliangularidad, ¿no? Estos Ok, estos dos espacios, que es la Sala de Arte Público Siqueiros, que podemos encontrar en Polanco, en la Ciudad de México, ajá, y la Tallera, que se encuentra en Cuernavaca, que fue que se creó específicamente para crear eh, el Poliforum Siqueiros, ¿no? Lo que conocemos ahora que está ahí en la Ciudad de México, a un lado del edificio del Water Center. Y, y bueno, es una publicación que saca este año. Tengo entendido que lo hacen también porque pues ahora que se están hablando de los 100 años de muralismo, pues se han estado removiendo cosas. Aparte de que sí, la Tallera, más bien la Sala de Arte Público Siqueiros cuenta con una biblioteca
de todo lo que, de todas las publicaciones que en su momento se hicieron sobre el trabajo de David Alfaro Siqueiros. Entonces yo creo que es uno de los espacios que cuenta con el archivo más completo de este artista, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ahí hablan que a 3 décadas de que surge la primera publicación de arte público, que era una publicación de David Alfaro Siqueiros. Aquí Ajá. tengo una captura que le tomé a las portadas que nos comparten eh, estas personas de las primeras publicaciones, ¿no? Que incluso ahí podemos observar que incluso ahí venía un artículo sobre el trabajo que se estaba dando en Ciudad Universitaria, Sí, sí, que, sí, que sí. justamente es uno de los ejemplos de arte público que aún perduran en nuestro país, ¿no? Justamente en primer plano tenemos el mural de David Alfaro Siqueiros, que se llama De la Universidad al Pueblo, de la del pueblo a la universidad, de la universidad al pueblo, que habla Sí. justamente de lo que ahorita estábamos comentando sobre los espacios culturales que se dan, ¿no? O sea, el pueblo tiene que asistir a la universidad, al espacio de enseñanza, en donde va a obtener todos estos conocimientos, pero que tiene como obligación civil volcar esos estudios hacia el bien común, ¿no? Ujú. De esto habla este mural. Tengo entendido que ha estado cubierto ya bastante tiempo porque la restauración ha sido, eh, pues a través de todos los esfuerzos que se han tratado de hacer, es muy difícil mantener este mural, puesto que me parece que está hecho de fibra de vidrio y está recubierto por cantidad de, este, de material que le puso Siqueiros y pues bueno, hay que estarle dando reparación a cada rato, ¿no? Ah, caray. Al fondo está la Biblioteca Central, donde se encuentra un mural de O'Gorman, que a mí me gusta siempre hacer este comentario y a algunos les molesta, justamente por eso me gusta. A ver, Este, échatelo. En su momento, cuando Gorman hace esta obra, que obviamente es una gran obra, este, para mí lo es, pero para Siqueiros, su crítica fue, es una gringa vestida de china poblana, ¿no? Ah, caray. Eh, eh, A ver, explica eso, porque, o sea, bueno, en lo personal yo apenas tuve la oportunidad, no había tenido chance de ir a la Ciudad de México y directamente conocer este mural, pero el año pasado, a inicios del año pasado, por deberes de otras cuestiones, fui a la Ciudad de México y conocí estos murales precisamente que vemos en esa portada. Estaba cerca de CEU y dije, tengo que ir a conocer estos murales. sí, Y nos lanzamos, fui con mi esposa y un compadre, nos lanzamos y estaba viendo los murales y dije, wow, o sea, qué locos estaban, o sea, a mí se me hacen impresionantes. sí, sí, Pero sí. esa expresión que tú acabas de decir, pues la verdad no la conocía, así que a ver, platícanos sobre eso. Bueno, en algún momento yo hice ¿cómo decirle? Este comentario, porque yo lo leí en Ajá. una revista del momento, Sí, 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 que sí, por sí. ahí tengo, donde David Alfaro Siqueiros se refiere a la biblioteca o al recubrimiento que le dieron con todas estas piedras Ajá. a la biblioteca central y se refiere como una gringa vestida de china poblana. Y bueno, en algún momento yo hice este comentario en un foro cuando nos estaban dando justamente elogios del señor O'Gorman y mencioné esto de Siqueiros y bueno, a mí me dijeron, bueno, ¿y tú qué opinas, no? O sea, tú lo ves y tú qué opinas de eso, ¿no? Ajá. Y bueno, yo creo que en aquel momento la propuesta de la perspectiva poliangular
y todas las propuestas que no solamente David Alfaro Siqueiros, sino Diego y Orozco hacían en ese momento, daban para hablar mal de algo, ¿no? O sea, justamente eran tan fuertes y eran estudios tan grandes que daban para desprestigiar otra propuesta. Digo, actualmente lo veo muy difícil hablar mal del trabajo del maestro Gorman, más sin en cambio creo que es interesante de mencionarlo porque habla de la época, ¿no? O sea, en aquel entonces las propuestas artísticas eran tan fuertes y poderosas que daban para hacer un comentario de ese tipo, ¿no? Entonces, eso es algo bastante interesante, pero también comprendes un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú lo ves, este mural y checas los estudios, pues es prácticamente una decoración que O'Gorman decía que la idea era como tratar de que no rompiera con el lugar, ¿no? Sino como que se integrara y por eso es que se recurrió a ese material y, la, y el concepto también que se llevó de hablar de cosas desde la era prehispánica hasta otras, hasta la actualidad. Justamente por ahí va esta idea, ¿no? Que era un poquito más apegado a las epopeyas murales de Diego Rivera que a lo mejor a las nuevas propuestas revolucionarias de David Alfaro Siqueiros. O sea, era algo que en el momento pues, se daba y de lo que se hablaba y que pues, le daba a David Alfaro Siqueiros para hablar eso y más de sus compañeros, ¿no? Sí. Fíjate que lo primero que me vino a la mente cuando escuché esa frase ahorita que la acabas de mencionar, o lo primero que pensé fue, pues quizás el comentario va en referencia a que la estructura estaba a lo mejor, o la arquitectura del espacio estaba diseñada, por decirlo, en un rollo moderno Ujú. y pues estaba como que intentando O'Gorman recuperar un rollo tradicional dentro de un espacio moderno, ¿no? Así como que... Exactamente, exactamente. Y que, bueno, a eso también se menciona en este escrito, ¿no? Por ejemplo, uno de los postulados de David Alfaro Siqueiros era que decía, no puede haber propuestas de pintura nueva en edificios viejos, ¿no? Sino que hay que hacer un conjunto de, para justamente complementar todas estas artes que era la arquitectura, la pintura y la escultura. Sí había un referente, por ejemplo, porque cuando él, incluso en su libro del Coronelazo lo habla, cuando él va en estas expediciones, dentro, cuando él era coronel, y llega a pueblos o a lugares en donde se da cuenta de la grandiosidad del arte prehispánico. Entonces Ajá, él dice, tenemos que hacer un arte que justamente sea como el arte de los antiguos, que conjuntaban todas las artes, ¿no? Que no solamente eran espacios que se conjuntaba la arquitectura con la pintura y la escultura, sino que aparte se les daba un uso, y ese uso era para el pueblo. claro. Que ahí difiere un poco porque pues no cualquiera podía ir a una escuela, ¿no? Pero, Sí, 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 eh, finalmente, ¿no? pero bueno, ese era como el antecedente, y él llamaba a eso justamente, ¿no? Por eso es que su tesis la podemos encontrar en el mural, en el Poliforum Siqueiros, y justamente por eso también le daba a él para hacer este comentario con respecto al mural de O'Gorman, ¿no? Entonces, recordemos eso, que incluso el mismo escrito lo menciona, lo importante, por ejemplo, de un arte de función pública. Eso es lo que, así lo menciona, ¿no? 3 décadas hablando de un arte de función pública, que también habríamos que ver qué es el arte de función pública. O sea, porque muchas veces consideramos que ahora que se dan en las delegaciones, y sí, estoy hablando mal del proyecto de la Ciudad de México, de Ciudad Mural, A ver, ¿cuál de todos? ¿Cuál de de todos? Ciudad Mural, ¿no? O sea, es uno Ah, de ya. los, que hacen esto, ¿no? Es prácticamente una recuperación de espacios, por no decirle maquillar la pobreza. Es eso.
Fíjate que ese es un tema un poquito delicado y controversial, por decirlo así, ¿no? Porque Sí, por eso lo estoy mencionando. sí. Ok, sí, porque creo que he escuchado muchos comentarios al respecto, ¿no? De que, o sea, cómo el gobierno en vez de a lo mejor influir en mejorar servicios, y todo ese tipo de cuestiones, prefiere decir, ah, estamos ayudando a la sociedad pintando las casas bonitas, ¿no? Entonces, híjoles, creo que me recuerda, justo hace un rato estaba leyendo una frase bueno, dentro del archivo que me has pasado Sí. de arte público, hay uno de los, déjame lo estoy buscando, hecho, ajá, es el arte público en la época del Screen New Deal, muralismo y nuevos realismos frente al régimen. Y hay un apartado aquí donde dentro de su escrito, y hasta lo subrayé porque dice, Raquel Tibol hizo explícito este punto en 1969 y dice, al destacar una frase que el Partido Revolucionario Institucional utilizó en una suerte de expoliación estética del movimiento, a partir de la muestra Exposición de la Pintura Mural Mexicana, 40 años al servicio del PRI. Entonces, Órale. entonces me recordó a eso, ¿no? Porque finalmente muchos lugares, ciudades, gobiernos están ocupando como que esto, ¿no? O sea, el muralismo al servicio de los gobiernos y precisamente esto, ¿no? Para pintar espacios y decir, ah, bueno, estamos luchando contra la pobreza cuando en realidad no es así, ¿no? Bueno, a eso me Sí, recordó, perdón por interrumpir, pero a eso me recordó esta parte. sí, que bueno, en ese aspecto habría que considerarlo, ¿no? O sea, a final de cuentas, alguien tiene que convertirse en el mecenas de los artistas, o sea, eso es un hecho. Sí entiendo que hay veces que el muralismo surge de las comunidades y a través de los esfuerzos de la misma comunidad se llegan a efectuar murales que incluso son los que perduran más porque precisamente la misma comunidad pues, lo resguarda. Pero cabe resaltar que hay dos tipos ya actualmente de muralismo, que es un muralismo que está pegado a la institución, que, bueno, son espacios, pueden ser espacios sí públicos, pero que están a cargo de una institución, o privados que están dentro de los edificios, en escuelas, y el muralismo de comunidad, que es el que hemos estado también, por el que trabajamos muchos, en el que se desarrolla dentro de la comunidad y todo lo que le haga la falta al artista, pues lo resuelve la misma comunidad, ¿no? Sí, Entonces, pero curiosamente, los mismos que hacen actualmente el muralismo de comunidad son los mismos que también se prestan para hacer el muralismo institucional que se da dentro de todos estos lados, ¿no? O sea, digo, a final de cuentas, para muchos, a final de cuentas, hago mi expresión. Es que, perdón, ajá, fíjate, estás tocando varios temas que inclusive, o sea, hasta parece bueno, yo entiendo que también has leído este archivo y es que hay otro apartado. Mírate, sí, 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 dice, adelante. la pregunta después en este artículo dice, ¿no valdría la pena que tantos creadores como los diversos grupos vinculados a la cultura manifestaran cuáles son los principios ideológicos de los cuales parte actualmente su práctica? O sea, se refiere al sentido de decir, a ver, tú estás haciendo mural, pero ¿cuáles son tus principios ideológicos, no? O sea, estás proponiendo arte o cualquiera sea de las obras que estás generando, pero ¿cuáles son tus principios ideológicos? Y es que habla precisamente que antes, en la época de los muralistas, porque quizás podamos llamarlo así a la época en la que estuvo muy fuerte el muralismo, todos ellos trabajaban, por decirlo así,
o impulsaban el arte o sus creaciones bajo ciertos principios, ¿no? Entonces, Así es. muchos de nosotros ahora que estamos retomando el tema del muralismo, pues lo acabas de decir, ¿no? O sea, hacemos muralismo comunitario, pero también estamos al servicio de... Entonces, ¿cuáles serían entonces esos Es que principios que ahora nos rigen? mira, es que a veces nos tenemos ese sentimiento de culpa porque decimos, no, es que el muralismo surgió como una alternativa social que a final de cuentas le empodera a los mismos, al mismo pueblo y justamente nuestros motivos. eh, Incluso, ¿no? Decimos, es que yo tengo que poner esto porque esto es del pueblo y el muralismo surgió para eso. Recordemos el manifiesto del sindicato de pintores y escultores y, o sea, todo eso, a final de cuentas quedó como un discurso. Incluso aquí queda muy, 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 muy bien y te voy a compartir. Esta lectura ya la había hecho en otra reunión y justamente por eso considero que la autobiografía de José Clemente Orozco es oro puro, ¿no? Ah, ok. Entonces, Debo conseguir ese te voy libro. a, te voy a leer esta parte que dice, es refiriéndose al sindicato de pintores y escultores, al manifiesto y la socialización del arte, ¿no? Justamente el arte público. Dice, desde luego, la socialización del arte era una promesa a muy largo plazo. O sea, había surgido, ya estaban los postulados para crear un arte del pueblo, pero dentro de su núcleo de tres artistas, los grandes tres artistas, Orozco menciona que era una promesa a largo plazo realmente. Dice, pues no podía ser posible mientras no cambiara radicalmente la estructura de la sociedad. Además, había que definir con exactitud el significado de la palabra socializar. En relación con el arte, pues ha habido muchas muy diferentes interpretaciones. O sea, si te das cuenta, a final de cuentas es como si alguien estuviera haciendo la misma crítica hablando de un movimiento que surgió hace 100 años. La repudiación de la pintura de Caballete no tuvo lugar en modo alguno. Recordemos que el destruir ya la pintura de Caballete, porque era una pintura que era para decorar los espacios o las salas de los burgueses y Ajá. generar ya un arte público, justamente, o sea, lo veían como una evolución, era destruirlo. Y a final de cuentas podemos conocer actualmente el trabajo de los tres grandes justamente por su obra de Caballete, ¿no? Entonces, dice Orozco, la repudiación de la palabra de Caballete no tuvo lugar en modo alguno. Se vio que no era razonable, pues tal pintura no era cosa opuesta a la pintura mural, sino diferente y tan útil como la otra para el pueblo y los trabajadores. Se le llamó entonces pintura movible, pero era la misma de Caballete. Más toda, y esto porque justamente, o sea, los mismos muralistas dijeron, no, ya no estamos haciendo pintura de Caballete, sino estamos haciendo pintura movible. Ah, qué cabrón. A ver. Dice, más todavía, no solo los cuadros, sino hasta los grabados pequeños fueron considerados como muy necesarios para promover a cada hogar obrero con una obra de arte. Se vio también que no todos los pintores tenían aptitudes para la pintura mural, por ser su talento aplicable más bien al cuadro pequeño. Es algo que también se da, ¿no? Muchas veces a los compañeros son muy buenos en el cuadro, pero cuando se encuentran con el formato grande, pues terminan pintando de la misma manera y pues termina siendo algo que a final de cuentas dentro del espacio público no funciona, ¿no? Claro. Y aquí viene uno de los postulados de David Alfaro Siqueiros, que incluso él habla en la propuesta de la poliangularidad, que la poliangularidad es una propuesta dirigida a un espectador que no está quieto, sino a un ser vivo que transita por una calle, que transita por un edificio, que transita dentro de un espacio que es público.
Y justamente la poliangularidad es hablar de los 10 puntos de visión del espectador, donde va a haber un punto de fuga que va a generar movimiento, ¿no? Ah, ok. Continúa Orozco. Condenar la pintura de Caballete por aristocrática era condenar una buena parte del arte de todos los tiempos. O sea, era condenar los Rembrandt, los Tizianos, el Greco. Todos esos artistas, dice Orozco, tendrían que ser quemados. Por este camino se llegó al llamado arte proletario, hijo legítimo del manifiesto del sindicato de pintores y escultores. El arte proletario consistía en pinturas que representaban obreros trabajando y que se suponían destinadas a los obreros. Pero eso fue un error, dice Orozco. Y esto va dirigido a todos estos compañeros que creen que el arte social es hacer puños cerrados, banderas rojas y negras, gente gritando. Esto es lo que dice Orozco, porque a un obrero que ha trabajado 8 horas en el taller, no le resulta agradable volver a encontrar en su casa obreros trabajando. Continúa Orozco, sino algo diferente que no tenga que ver con el trabajo y que le sirva de descanso. Pero lo más gracioso fue que el arte proletario fue comprado a muy buenos precios por los burgueses, contra los cuales se suponía que iba a dirigir, y los proletarios cobraban con todo gusto el arte burgués si tuvieran dinero para ello. Digo, Ah, continúa, y no teniéndolo, se deleitaban surtiéndose de cromos de calendario que representaban doncellas aristocráticas indolentemente reclinadas en pieles de oso, o un caballero elegantísimo besando a la marquesa a la luz de la luna en la terraza del castillo. ok, ok. Orozco aquí nos habla justamente de que los muralistas en aquel entonces estaban generando un arte que justamente iba dirigido al pueblo, mientras que el pueblo no tenía interés de adquirirlo, puesto que no le resultaba confortante el tener una imagen de esas en su casa, sino por Claro. el contrario, cuando tenían dinero o podían tener dinero para decorar su casa, compraban cromos donde príncipes, aquí lo menciona, dice, en pieles de oso a un caballero elegantísimo besando a la marquesa a la luz de la luna en la terraza del castillo. Sí, sí, Entonces, sí. y continúa, ya voy a terminar. Dice, las salas de las casas de las burguesas están llenas de muebles y objetos proletarios, como petates, sillas de tule, ollarro y candeleros de hoja de lata. Mientras un obrero, en cuanto tiene suficiente dinero para amueblar su casa, se compra un pulmar forrado con gruesos terciopelos y un desayunador o un juego de esos muebles rarísimos construidos con tubo de fierro. O sea, estamos hablando de que por una parte fue hipócrita esta parte de hablar del arte proletario dirigido a través del arte público hacia las masas, porque a final de cuentas, en ese entonces al pueblo no le interesaba tener estas obras de arte dentro de sus casas. Entonces, creo que esto es algo que va muy a discusión y justamente esto refuerza mi comentario de que cuando hablamos de los tres grandes, es hablar, o para los compañeros hablar de los grandes, pues es terminar hablando de ellos. Más sin en cambio, creo que la autografía de José Clemente Orozco siempre va a ser la antítesis a este movimiento del cual él mismo formó parte, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinas? No, ¿qué crees? Justo ahorita que estaba yo escuchando este apartado que has leído, eh, creo que muchas de las cuestiones de las que habla actualmente aplican, ¿no? O sea, no es que el paso de los años haya cambiado algo, o sea, quizás
la tecnología ha avanzado, quizás la forma en cómo vivimos ha cambiado, pero prácticamente como que las ideas principales sobre lo que comenta aún se aplican, ¿no? O sea, platicando con el maestro Luis Ramos decía, ¿no? O sea que, o bueno, muchos nos hemos quedado con la intención de que precisamente el muralismo tiene que realzar las cuestiones del pueblo, pero quizás también muchas veces no pensamos si realmente lo que estamos plasmando es lo que el mismo pueblo desea, ¿no? Porque o sea, yo creo que en general solamente estamos plasmando nuestra visión, lo que nosotros pensamos, no lo que la gente quizás quiera. Y otra de las Así es. cuestiones que yo vi ahí, o bueno, mejor dicho, que yo escuché de lo que acabas de leernos, es que, por ejemplo, la gente, ¿no? O sea, dices, el pobre, bueno, mejor dicho, el rico, adorna sus casas con cosas proletarias y el pobre, cuando tiene la oportunidad, se compra lo excesivo, por decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, pues eso prácticamente no ha cambiado, eso sigue siendo igual aún en estos tiempos, ¿no? O sea, el, Así el, es. el que los chicos a lo mejor busquen cuestiones o objetos de marca y digan, es que yo tengo un Gucci o un no sé, cuestiones así, ¿no? Pues no sé, cuando a lo mejor el que lo tiene, pues está buscando cuestiones que hay en la población en general, no sé, pero eso referente al tema del arte, creo que también sigue aplicando. Entonces, a lo mejor aquí habría que hacer una recapitulación si realmente los que estamos haciendo murales estamos plasmando también parte diferente de lo que la gente quisiera ver o solamente estamos como que haciendo lo mismo que hicieron aquellos cuando empezaron el muralismo, ¿no? O no sé, ¿tú qué Así es. opinas? Eh, pues sí, ¿no? Y aparte, bueno, son cosas que se siguen, sigue entrando uno en controversia, porque a final de cuentas son cosas que pareciera que se quedan suspendidas en el tiempo. Y justamente por esto es que es el objetivo de estos conversatorios, para no solamente ir al punto en el que tengamos que adular tu lado de cualquier artista, sino justamente ponerlos en la mesa y realmente con un ojo crítico hablar de ellos, ¿no? O sea, siempre es algo que molesta. Si es difícil la crítica, la autocrítica es un tanto pues más difícil todavía y más dentro de un movimiento que pareciera que es un movimiento que se queda suspendido, ¿no? Que todavía busca la necesidad de seguir con los fundamentos del sindicato, de pintores y escultores, pero a final de cuentas, pues estamos en otra realidad. Y justamente el mismo Siqueiros lo dijo, o sea, no tiene que corresponder a su tiempo, y en base a eso habría que cuestionarse todo este tipo de situaciones y que son en el mismo momento que surgió, tampoco se dio a la práctica como tal, porque a final de cuentas la mayoría de los murales que podemos observar en la Ciudad de México, en el que fue práctica de todo este movimiento, la mayoría de esos murales que podemos ver están dentro de espacios que no son públicos como tal, o que en su momento cuando se pintaron, pues no había acceso para cualquier persona. Ahora ya hay acceso, más es cierto, a veces tienes que ir vestido de cierta manera para que te den el acceso, eh, a veces incluso hasta te cobran por entrar a ver un mural, entonces Ah, eso es lo que hay que cuestionarse, sí, ¿no? Eso es lo que hay que cuestionarse. sí, ya no cumple la Entonces, función como eh, inicialmente, ¿no? ajá, entonces siguiendo invitando a la lectura de este escrito de arte público que emite eh, la Sala de Arte Público Siqueiros,
hay específicamente un artículo que me gustaría comentáramos, que justamente habla del arte público en tiempos de pandemia, que es algo que nos acaba de pasar a todos, ¿no? Justamente. O sea, ¿cómo generar un arte público cuando no puede salir, por ejemplo? Incluso de ahí surge la propuesta de generar o de volver a publicar esta publicación de arte público de manera digital. O sea, anteriormente las publicaciones pues eran impresas y se limitaba a que alguien te la entregara. Entonces, tratando de usar los medios como propuesta de arte público, pues es justamente esta publicación, que la intención es de que se pueda descargar pues en cualquier parte del país y que está de manera gratuita en las redes, ¿no? Entonces, ahí hay un artículo de Carlos Segoviano que dice, o sea, pone en la mesa de cómo llevar el tema del arte público en tiempos de pandemia, ¿no? Y él hace la reflexión justamente de lo que estoy diciendo, que estamos en una era digital y que la única forma, pues, de dirigirse a las masas o a la gente o al público es de esta manera también, ¿no? Sí, claro. Entonces, y recordemos también que tampoco, porque también existe un sector de los compañeros que dice, no, es que la era digital le da la madre a lo físico, a final de cuentas, las cuestiones como plásticos pues son producto del esfuerzo de la gente que estudia o que se dedica a estudiar arte durante mucho tiempo y posteriormente, pues, o sea, dicen, no vas a reemplazar el ver a lo mejor una obra en vivo que verla o leerla porque alguien te la describe. Más sin en Claro. cambio, a él hace, Carlos hace la reflexión que las declaraciones ideológicas anteriormente, para que la gente entendiera la magnitud de la gente que no estaba, por ejemplo, en la Ciudad de México viendo cómo surgía o cómo se levantaba el movimiento del muralismo mexicano, la forma en la que a lo mejor en España, en Inglaterra, en Francia, la forma en la que ellos entendieran la magnitud de lo que estaba sucediendo en la ciudad, pues era justamente las publicaciones, ¿no? Que incluso David Alfaro Siqueiros hizo bastantes y que incluso en el mismo escrito hacen la reflexión que entender a David Alfaro Siqueiros como editor de diversas publicaciones, no solamente esta, sino otras también, es entender mucho de su obra que vemos plasmada ya en los murales, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo tengo aquí un ejemplo de esto. Él publica cómo se pinta un mural. Esta es una edición que saca la de Cuernavaca y dice que la primera edición fue en el 51 y la publicación de arte público fue en el 52. Entonces nos damos cuenta que hay una era de publicaciones de David Alfaro Siqueiros que él hacía para que en muchas partes del mundo se pueda comprender cómo es que era la magnitud del movimiento y de los postulados y de las cosas que ya se estaban rompiendo en este país, ¿no? Ok, fíjate que dentro de los artículos mencionan, yo creo que una cuestión muy importante en que David Alfaro Siqueiros tuvo que ver con la cuestión del rollo ¿cómo lo menciona aquí? En que tuvo demasiada influencia en el periodismo como tal, ¿no? Por decirlo así. Sí, Más que nada por todas las publicaciones, primero que hace con Arte Público, después con Machete, después con otras así es. publicaciones. Y yo creo que empieza, ¿no? A partir de ese libro que acabas de mostrar ahorita, de cómo realizar un mural. Fíjate que yo creo que hay,
fue uno de los artistas más completos por verlo así, ¿no? Uno de los que más experimentó además. Entonces, pues yo creo que invitar a todos los que puedan tener acceso, les vamos a compartir el link de esta publicación para que los puedan leer y revisar y más que nada porque hace una recapitulación del trabajo hasta cierto punto que hizo Siqueiros en este tema y que además suena demasiado interesante. Y precisamente en el artículo del cual estás hablando ahorita, menciona, ¿no? Sobre estos manifiestos que ellos como artistas proponían, que obviamente dice que a lo mejor ya actualmente ya un manifiesto no tendría el mismo impacto que hace años, cuando ellos estaban promoviendo el muralismo, donde inclusive Siqueiros, o bueno, tenían una frase que decía, no hay más ruta que la nuestra, que hay otro artista que se llama José Luis Cuevas, que fue quien dice que eso era una imposición a la generación, ¿no? A la nueva generación o a las generaciones jóvenes. Y es que ellos, precisamente las nuevas generaciones, es de ahí de donde empiezan a inclinarse, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, supuestamente deciden inclinarse un poquito a las cuestiones de la abstracción y este tipo de arte. Bueno, pues entonces aquí damos por concluido este primer conversatorio y vamos viendo a ver qué podemos generar en las siguientes, en las siguientes charlas. Pues no sé, ¿algo más que quieras comentar? Pues nada, que ojalá y sigamos haciendo este tipo de revisiones, no solamente de estos artículos que ya dentro de la era contemporánea pues, nos vienen dando todavía estos espacios y que siguen dando de qué hablar y que justamente invitamos a todos los compañeros a que hagan la lectura de esta publicación y no solamente de esta, sino también de todas las bibliografías que se han manejado, ¿no? Y que vamos a manejar a lo largo de todo este conversatorio. Ah, perfecto, perfecto. Nos estamos viendo entonces en la siguiente charla de Comunidad Mural. Vientos, bandota, pues ahí queda. Entonces, pues te deseo que tengas un día chingón y nos estamos viendo en la siguiente.